Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos en su programa La Voz de FAPROWAS. En el día de hoy, este miércoles, vamos a tratar diversos temas. Aquí me acompaña la queridísima maestra Marianela González, secretaria general de la Federación. Hoy vamos a presentar las resoluciones que adoptó, una resolución que adoptó el Comité Ejecutivo más temprano sobre el tema del reglamento electoral, respondiendo a unas solicitudes que se habían hecho, a la situación que se había creado por la reforma del reglamento. También presentaremos una entrevista al maestro Lorenzo Vargas Lenchi en una carta, unas opiniones que da de cara a las nuevas directivas de FAPROWAS, una propuesta desde su óptica de candidato a la vicerrectoría de detención. No es un privilegio para el maestro Lenchi, él ha estado participando y opinando sobre el tema de la lucha del gremio con mucha decisión, y bueno, todos los demás que candidatos y candidatas tienen la oportunidad y tienen este espacio para abrir, pero él envió incluso una carta, una comunicación, una propuesta, no a esta directiva, sino a esta directiva y a la próxima. Entonces quisimos darle la oportunidad y lo entrevistamos. Asimismo, bueno, tendremos que referirnos en nuestro editorial el día de hoy al tema de las tres causales, y de inmediato sí queremos abordar el tema de la vacunación en la universidad, la necesidad del proceso de vacunación, y nada, ahí estaremos enmarcando el programa en el día de hoy. Yo con mucho gusto le voy a ceder la palabra a la compañera Marianela González, quien tendrá una intervención precisamente sobre este tema de la vacunación y la opinión del gremio sobre la misma. Buenas noches, compañero Wagner. Gracias por la oportunidad de estar aquí juntos en su programa La Voz de FAPROWAS. En el tenor de la vacunación, entendemos que la universidad se posicionó de manera adecuada ante la opinión pública, debido a que llevó a cabo un proceso de vacunación muy ordenado, muy elogiado por la opinión pública. Por eso el logro de poder llevar a cabo la vacunación en condiciones óptimas, abierta para todos, pero sobre todo de manera ordenada. En ese tenor, entendemos que de cara al día a día, la discusión de cuándo podemos volver a la normalidad después de esta situación de pandemia, el viernes próximo la señora rectora anunció un diálogo sobre ese particular de regreso a la presencialidad. En ese sentido, entendemos como gremio, como FAPROWAS, que es pertinente entonces abocarnos a un plan de vacunación masivo para todos los sectores que componen la vida universitaria, entendiendo la parte profesoral, Wagner, la parte administrativa, y en ese sentido, yo pienso que debemos abocarnos a pedir que las autoridades organicen un plan de vacunación para todos los componentes, estudiantes, maestros y administrativos, de cara a la presencialidad. No podemos hablar de que nos vamos a integrar de manera presencial sin tener claro qué va a pasar con la vacunación de las personas que vamos a estar en aulas, tanto alumnos, profesores, y de las personas que van a ocupar la parte de servicios. Por ejemplo, tenemos algunos profesores que fueron la primera convocatoria, los más de 70 años, tuvieron la oportunidad de vacunarse, y también algunos servidores universitarios, pero eso no ha sido así con los que están por debajo de ese rango. Y creemos que es hora ya de abocarnos a ese proyecto de vacunación masiva. Así es. Entendemos que otras universidades lo hicieron. Sí,
Claro. vacunaron a sus profesores y profesoras y servidores. Entonces, la UAS, yo entiendo bien que lo hicimos bien, ¿verdad? Sí, Organizamos dentro del rango para la población que estaba llamada a vacunarse, lo hicimos bien como tú has dicho, y fuimos un ejemplo, mientras en otro lugar había un caos, aquí reinó el orden, ya lo presentamos en el anterior programa, cómo se discurría la vacunación. Ahora la universidad tiene que hablar con el Ministerio de Salud Pública y pedir las vacunas para hacer en ese mismo orden y esa organización la vacunación de todos los servidores universitarios. En el caso de los profesores y de los servidores administrativos, deberíamos sumándola, no creo que lleguemos a 8.000, ¿verdad? Porque más de 70 años ya se vacunaron, entonces serían gestionar 8.000 vacunas que ya con la llegada al país de 1 millón de la vacuna china de Sinovac, que está anunciada, hemos visto la presentación por la prensa, pues ese no sería ningún inconveniente. Creo que el avance en los centros regionales fue extraordinario. Allí la vacunación de los servidores avanzó bastante. Bueno, corresponde hacerlo aquí. Y FAPRO-UAS entonces utiliza este medio para llamar a las autoridades a que lo hagan. El taller del viernes, obviamente, una de las cosas que tiene que estar resuelta, como tú decías, es eso. O sea, si vamos a hablar de protocolo de regreso a la presencialidad, el primer elemento es cumplir con el tema de la vacunación. Ya allí estaríamos discutiendo otras cuestiones, es decir, cuándo, porque evidentemente no podría ser para mañana. Claro que no. Y aquí estamos hablando de todas maneras, y es una cosa que preocupa, de que los estudiantes de nuestro vienen a la universidad en metro, en guaguas públicas, en transporte público. Entonces, aunque estemos todos los profesores vacunados, el riesgo de contagio en aulas masivas y demás estaría presente. Entonces, uno de los elementos de este protocolo sería, ¿vamos totalmente presencial o vamos a plantear la semipresencialidad? Nosotros creo que antes de toda esta discusión que apareciera la vacuna, abogábamos por la semipresencialidad. Quizás ahora sea el momento para hacerlo, y esas son de las cosas que vamos a decir. ¿Cuántos alumnos? ¿Cómo sería esa semipresencialidad? ¿Cómo resolveríamos el tema de los espacios? ¿Cómo resolveríamos el tema de agua para garantizar el lavado de manos? Etcétera, etcétera, porque la posibilidad de transmisión del virus, aún los estudiantes estén vacunados, que deberíamos ir hacia ahí, pero recordamos, yo creo que hay un tope. ¿Cuál es el tope para vacunarse en términos de edad? Hay una parte de la población que no se vacuna, de los jóvenes. Sí, por debajo de los 16 años, tengo entendido. No se vacuna. O sea que toda la población estudiantil de la universidad sí se estaría vacunando. Pero de todas maneras el tema de la movilización y las condiciones en las que llegue, hay que garantizar el distanciamiento. Pues nosotros vamos con optimismo a ese taller, el taller del próximo viernes, a plantear sí las condiciones para que estemos retornando de forma segura y en el momento apropiado. Pero ¿Cuáles son las cosas que tendrían, dentro de tu punto de vista, Marianela, aquí conversando con el público, que tendríamos que garantizar para que exactamente podríamos estar hablando de regreso a la presencialidad ciertamente el próximo semestre? ¿Qué cosas tendrían que pasar? Bueno, la verdad es que para que pase eso, debería más del 80%, o por no decir toda la población, porque tenemos algunas exclusiones, estar vacunada. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, las mujeres lactantes, los niños no están dentro de ese rango que se va a vacunar, pero la población que nosotros recibimos, casi siempre todos los alumnos están por encima de los 17 años.
o sea que están en rango de vulnerabilidad y contagio. Y en ese sentido, debemos garantizar que la población esté vacunada, número uno, y en segundo orden, tener esos protocolos cubiertos. Sabemos que estamos hablando de nuestra universidad, que es una universidad de masa. Entonces hay que definir en los espacios, las aulas, cuántos alumnos podrían estar allí con nosotros para volver a la presencialidad. En otro orden también habría que esperar, porque es una sola dosis lo que hasta el momento con esta vacuna que se está aplicando se ha garantizado. No tenemos la garantía de las 2 dosis, aunque la vicepresidenta Raquel Peña dijo que había un cargamento ya en aduana y que se garantizaba que la población estuviera con su segunda dosis. Ahora bien, el semestre que viene no creo que ya sea un semestre que debamos volver a la presencialidad como antes. No va a ser un semestre normal, porque además también recordar que tenemos que esperar que el sistema inmune responda frente a esa vacuna. Y no sabemos cómo todos vamos a responder en términos de una real inmunidad. Hay mucha gente que tiene mucho temor porque la positividad ha bajado bastante, el número de casos, pero la gente se pregunta qué va a pasar con Semana Santa. Sí. Porque en diciembre tuvimos como un repunte y una alarma, ¿verdad? Tuvieron que cerrar. No sabemos cuáles medidas va a tomar el gobierno, pero la llegada de Semana Santa también nos va a decir qué tan... Ojalá que no tengamos un rebrote, ese elemento va a estar ahí presente. Ahí presente. Bueno, porque frente a un rebrote en Semana Santa, después de Semana Santa... No podemos hablar de presencialidad. No estaríamos hablando de nada. Hay algunos profesores que piensan que para verano estarían dando clases presenciales, pero yo creo que es como muy arriesgado. Es arriesgado realmente. Claro. Bueno, lo que pude leer en la prensa, el señor presidente Luis Abinader hablaba que en Semana Santa iba a haber un nuevo corte de toque de queda. Okay. Eso lo vi. Uno diferente. Uno diferente. Uno diferente del que tenemos ahora, más restringido. Sí, más restringido. Okay. Y que la población iba a tener nuevos controles, tal vez tan estrictos o más que los que tuvieron en diciembre. Oh, sí. Entonces, en ese sentido, tenemos que esperar el discurrir de la Semana Santa para nosotros ver cómo se van a mover los números de casos positivos. Recientemente vi que hay 456 casos positivos. Sí. Ayer. Okay. Aparecieron nuevos, con 11 muertes. Okay. O sea que, si pero la positividad estaba por un 4%, creo yo. Bueno, sí. Y hemos estado con positividad de un 21%. Sí, es correcto, pero me sorprendió porque ayer vi en la prensa 456 casos nuevos con un repunte importante. Okay. Teníamos muchos días que no escuchábamos hablar de tantos casos en un día. Yeah. Entonces, es esperar, yo pienso desde mi óptica, y como personal de salud pienso que no podemos abocarnos a que tenemos el problema resuelto. Hay que ir con comedición a esa apertura a la presencialidad realmente. Bueno, tendremos ahí muchos elementos que discutir en el protocolo entonces, y una cosa es como hacer la cosa muy por etapa, sí. Con un checklist de condiciones, claro, que podamos decir y partir a supuestos, si tal cosa se cumple, podamos ir en escala, sobre la marcha, evaluando y demás. Bueno, eso sería. Bueno, amigos, ya vamos a ir a un corte y estaremos entonces presentando la entrevista con el profesor Lorenzo Vargas. Luego ya venimos Santiago Bonilla y yo vamos a hablar sobre la resolución, el editorial y bueno, acompáñenos aquí en La Voz de FAPROWAS, sigan
en contacto con nosotros y nosotras.